Apreciados estudiantes, muy buenas tardes. Les saluda el profesor Wilmar Chávarri, docente del curso Entorno Legal para Negocios y Franquicias. Esta es la segunda sesión de esta primera unidad, nuestra segunda semana. Ya, y bueno, según lo que tenemos planificado, según lo establecido por el sílabus, bueno, vamos a hablar en esta parte sobre la creación de una empresa. ¿Ya? A ver, un segundo. Un segundo, aquí lo tengo. No se olviden que en esta primera unidad hablamos, bueno, en la primera sesión hemos hablado un poco sobre el entorno legal y hemos explicado qué franquicias, por ejemplo, hemos mencionado algunas empresas que hacen franquicias, ¿ya? Entonces, lo que se busca en el desarrollo de este curso es que ustedes, como futuros emprendedores, sepan crear una empresa y esta empresa puedan repotenciarla para que pueda crecer mediante este modelo de negocio llamado franquicias. ¿Ya? Entonces, pero para eso tenemos que conocer también en esta primera unidad cómo creamos una empresa. Luego en las otras unidades vamos a ir viendo cómo empresas que ya existen en el mercado nosotros podemos proponer para que apliquen este modelo de negocio llamado franquicia. ¿Ya? Entonces, creación y gestión de una empresa en el Perú. Vamos a explicar sobre la constitución y formalización de una empresa. ¿Qué tipos de empresa tenemos? En el Perú tenemos las de persona natural, que son las empresas unipersonales, y las de persona jurídica, que son aquellas constituidas eh, por uno o más socios. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos las EIRL, que son empresas individuales de responsabilidad limitada, la SRL, que es la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, la SAC, Sociedad Anónima Cerrada, y la SA, Sociedad Anónima. También tenemos otras modalidades de empresas, como son las sucursales, las asociaciones, los consorcios, los joint venturing, la asociación en participación. ¿Qué trámites de formalización se deben realizar aquí en el Perú para poder constituir legalmente y formalmente una empresa? Tenemos el entorno legal, ya mediante la minuta de constitución, que en realidad es el contrato donde se establece diferentes cláusulas. Ya en la minuta también vamos a encontrar mayor información de, de los acuerdos que tienen los socios. Esta minuta de constitución, que es elaborada normalmente en una notaría, se formaliza mediante la emisión de la escritura pública, cuando ya el notario da fe de los acuerdos y también da fe de que las personas que firman son realmente ellas, que son los socios. Y luego, también mediante la notaría, se hace la inscripción en registros públicos. Ya ellos, mediante el sistema, hacen este tipo de registros. También tenemos el entorno tributario, donde se tiene que gestionar el RUC. Ya se solicita el RUC para que con este registro único de contribuyente se puedan hacer los aportes de manera mensual. También tenemos la compra y legalización de libros contables. Bueno, actualmente el Estado peruano, mediante la SUNAG, está promoviendo pues la emisión de comprobantes electrónicos, como son las facturas electrónicas y boletas electrónicas. Pero
también permite que algunas contribuyentes que están en el RUS todavía puedan emitir boletas físicas, obviamente, por algunas circunstancias que puedan ser tecnológicas, el tema del Internet, pues hay lugares que todavía no hay Internet, etcétera. Entonces todavía hay algunas excepciones, por eso se considera la cómplice legalización de libros contables. En el aspecto laboral, la inscripción en el REMIPE, ya que es el régimen para las micro y pequeñas empresas, y obviamente se hace esta inscripción con la finalidad de que puedan obtener estos exoneraciones y beneficios a favor de sus trabajadores. Obviamente, tienen beneficios sociales, pero como están dentro de la REMIPE, el empleador va a gozar de algunos beneficios, como por ejemplo la reducción de los días de vacaciones y otros. La incorporación de los trabajadores en planilla, ya, si es una empresa formal, tiene que tener trabajadores incorporados en planillas para que puedan obtener estos beneficios sociales ya mencionados. También se tiene que hacer un trámite de formalización en las municipalidades solicitando la licencia municipal de funcionamiento, que esta licencia es emitida por la municipalidad previa visita y también verificando si la infraestructura es la adecuada. Por ejemplo, si es un negocio que va a brindar un servicio y va a haber visita de clientes, por ejemplo, entonces se tiene que verificar si la infraestructura es la adecuada, ¿ya? Y ahí también interviene, por ejemplo, defensa civil, ¿ya? Para ver si cumple con esos requisitos mínimos. La licencia de avisos publicitarios, todo negocio necesita pues avisos publicitarios para que los clientes puedan saber dónde están ubicados y qué negocio es el que tenemos al frente. Tenemos algunos trámites especiales, como son y estos dependen del tipo de negocio. Ya, por ejemplo, Mincetur. Mincetur, ¿qué ministerio es? Mincetur, ¿quién sabe? Mincetur, ¿qué ministerio es? De turismo. Ya, muy bien. Y ellos, turismo, perfecto, gracias. Y ellos, ¿qué tipo de licencia podrían ellos emitir si son de turismo? ¿Para qué tipo de negocios? Agencias, Agencias de viaje, Servicios turísticos. empresas que brindan servicios turísticos, hoteleros, hoteles, muy bien. Restaurantes podría ser también. Restaurantes turísticos. Restaurantes turísticos, que obviamente eh, tienen que solicitar este tipo de autorización para que puedan llevar ese tipo de nombre, restaurante turístico. Tenemos a Digesa, Digemic, Minedu, Minen. A ver, Minedu, por ejemplo, ¿qué ministerio es? De educación, profesor. Muy bien. ¿Y qué tipo de licencia podrían emitir ellos? ¿Para qué negocio? Instituciones educativas, instituciones pedagógicas superiores, universidades. ¿Ya? ¿Universidades? Bueno, no se olviden que las universidades son monitoreadas directamente este, La por SUNEDU. la SUNEDU, ¿ya? Iba a decir CONAFU. CONAFU era antes de SUNEDU. CONAFU es la Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades y cambió a SUNEDU. Ya claro, las SUNEDU son quienes certifican y aperturan, y bueno, autorizan aperturas de diferentes carreras.
Pero eso no significa que las universidades también dependan del Ministerio de Educación. Pero para la emisión de licencias están por debajo, es decir, colegios iniciales, primarios, secundarios, carreras técnicas, institutos técnicos, ya, etcétera. Perfecto. Ya, entonces también tenemos los complementarios, registro de marca comercial en Indecopi. Ya, es obligatorio que la marca esté registrada. A ver, ahora te Sí, lo envío. Ahora te lo envío, Ketty, el grupo, el grupo sí, WhatsApp, profe. ¿verdad? Pero también está lo puse en el aula virtual, por si acaso, en un foro. Ya, pero igual, a ver, se los estoy mandando. Participantes. Copiar enlace. Ya, ahí les estoy enviando el enlace del grupo WhatsApp. Ya, será obligatorio que el registro de marca comercial esté en Indecopi. Miren, la respuesta es, no es obligatorio, pero sí es recomendable. Porque ¿qué sucede? Hay negocios que comienzan a crecer, ¿ya? Y comienzan, por ejemplo, a utilizar, cuando ven que ya están en un cierto nivel y ellos quieren expandir su negocio, por ejemplo, mediante este sistema de franquicia, se dan con la sorpresa, sí, Christopher, tu micrófono, se dan con la sorpresa que, que esta marca ya ha sido patentada por otras personas. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y ver qué proyección necesitamos. ¿Qué es la recomendación que siempre se da? Que lo registren. Y la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, RNP. ¿Qué significa eso? Registro Nacional de Proveedores. Para el Estado, profesor. Pueden brindar productos o servicios para el Estado. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica? La persona natural es una empresa unipersonal y la persona jurídica es una empresa, por ejemplo, la IRL, la SA, SAC, la SRL, como ya les había comentado, ya están completamente separadas. Persona natural versus persona jurídica. La persona natural es una, por ejemplo, responsabilidad ilimitada. ¿Y qué significa ilimitada? Que el capital personal y negocio juntos, es decir, ahorros, inmuebles, terrenos, vehículos, pueden ser embargables. Ya pueden ser embargados si es que hubiera algún problema con la empresa, mientras que en la persona jurídica la responsabilidad ya no es ilimitada, sino es limitada. ¿Por qué? Porque al momento de constituirse hay un capital social, es decir, se ha hecho un fondo independiente del patrimonio personal de cada uno de los socios. ¿Ya? Entonces, si quieren embargar, se embarga pues el capital social, activos y pasivos. En persona natural, ¿cuáles son las ventajas? No hay costo de constitución de la empresa, se puede abrir y cerrar fácilmente, se pueden acoger al nuevo RUS y como desventajas, la responsabilidad es ilimitada, como ya les dije, pueden embargar todo. Ante la enfermedad de esta persona natural, se puede detener la empresa, tiene un solo inversionista, es decir, menos capital, y tiene limitaciones de capital para el financiamiento, es decir, el sistema financiero no le va a dar líneas de crédito muy altas a comparación de una persona jurídica. La empresa como persona natural, empresa unipersonal, mi responsabilidad como titular de una empresa unipersonal es ilimitada, respondo no solo con los bienes de la empresa, sino también con mi patrimonio personal, terrenos, casas, electrodomésticos. Su inscripción en registros públicos es voluntaria, facultativa, también no es obligatoria. Ya la inscripción como empresa y como marca. La persona jurídica tiene ventajas, la responsabilidad es limitada, uno o más inversionistas, es decir, mayor capital, clientes empresariales, como emiten factura, ya entonces su campo
tu nicho de clientes es más amplio, menos limitaciones para el financiamiento, porque como hay varios socios, hay mayores fondos, el sistema financiero le puede dar líneas de crédito más altas. Desventajas: costos y trámites de constitución, no puedo acogerme al RUS y restricciones cambiando de actividades, ¿ya? Entonces, para constituir una persona jurídica tiene costo, y para el cambio de las actividades, es decir, brindaba servicios, ahora quiero fabricar productos, no se puede, está restringido. Y aquí en este cuadrito tenemos el resumen de los tipos de empresa. Tenemos empresa unipersonal, una sola persona, responsabilidad ilimitada, la IRL, un solo dueño, responsabilidad limitada, titular y o gerente, capital social en efectivo o activos, la sociedad anónima, dos o más accionistas, responsabilidad limitada, junta de accionistas, directorio, gerente general, la sociedad anónima cerrada, ya desde 2 hasta 20 accionistas, la responsabilidad limitada, la junta de accionistas, tiene junta de accionistas, tiene un gerente general y un directorio opcional, a diferencia de la sociedad anónima, que sí es obligatorio. Y la SRL, de 2 a 20 socios, se entregan participaciones y es usado para empresas familiares. Ya, entonces, a ver, como estamos en este resumen, a ver, vamos a ver un video, ya para poder entender mejor esta parte, ¿ya? A ver, acá tenemos una entrevista. A ver, lo voy a proyectar. La vemos hasta cierta parte nada más, por favor, ¿ya? Les paso por aquí el enlace. A ver, atentos, les paso el enlace y vemos hasta cierta parte, porque dura 26 minutos. Bienvenidos amigos de Gestión.p, una nueva transmisión en vivo. Si ustedes ya decidieron emprender un negocio, pero aún no saben cómo identificar qué tipo de empresa pueden emprender, cómo iniciar los trámites para la constitución de su emprendimiento, hoy día vamos a abordar qué pasos debemos tomar en cuenta al momento de iniciar un negocio, para lo cual hemos invitado a Jorge Rojas Álvarez, abogado de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, que nos dará detalles un poco de los pasos a seguir, de los tipos de empresas que hay y cómo constituir una empresa, incluso desde la internet. Antes de comenzar esta conversación, recuerden que pueden enviarnos sus preguntas, dudas e inquietudes por nuestra página de Facebook, las que serán resueltas por el señor Rojas Álvarez. Muy buenos días, Karen. Gracias por participar de nuevo acá en Gestión en Vivo. Gracias a ti y un cordial saludo a todos tus televidentes, todos tus usuarios del medio. Bienvenido para cualquier pregunta y explicar un poquito a los usuarios que quieren hacer un emprendimiento, cómo pueden hacer para formar una empresa, entrar a la formalización y obtener los beneficios de la formalización, que es lo que se busca para generar un beneficio general, ¿no? No solo para el emprendedor, sino también para el Estado. Entonces empezamos primero con lo más básico, lo que habíamos hablado al inicio de la conversación. ¿Cuál es lo recomendable? ¿Iniciar un emprendimiento como persona jurídica o como persona natural? Y también tener un poco claro los conceptos, ¿no? A ver, lo primero que hay que tener idea es qué producto, qué servicio voy a ofrecer en el mercado, ¿no? Y a partir de ahí, si me voy a asociar con alguien más o el emprendimiento lo voy a hacer de manera individual. Lo recomendable siempre es cuando inicio un emprendimiento es que yo voy a hacer un aporte, yo voy a hacer una inversión para este emprendimiento, ¿no? Y lo recomendable es que solo mi responsabilidad en mi negocio solo alcance al aporte que estoy haciendo. Para eso la ley estableció una serie de personas jurídicas con las cuales yo puedo optar. Por ejemplo, si soy una persona individual y no tengo otro socio, yo puedo constituir lo que se llama la empresa individual de responsabilidad limitada, donde solo el titular, el dueño de la empresa, por decirlo así, va a ser una sola persona, ¿no? Por ejemplo, ahí tienes la empresa individual de responsabilidad limitada, donde yo me puedo inscribir en registros públicos, luego vamos a explicar el procedimiento, que es muy sencillo, para lograr el registro. Pero ¿qué pasa si somos 2 o 3 personas, un grupo de amigos, una empresa de familia, y donde efectivamente este emprendimiento que me puede generar algún tipo de responsabilidad
sociedad, por las deudas que puedo asumir, solo alcance a mi aporte, no alcance mi patrimonio particular, mi casa, mi auto, sino solo el aporte que estoy haciendo. Para esto lo recomendable es constituir una sociedad de capitales, por ejemplo la sociedad anónima cerrada, ¿no? Donde el grupo de personas va a ser de 2 a 20 y solo la responsabilidad va a alcanzar al aporte de los socios, no va a alcanzar el patrimonio propio de los accionistas, de los socios fundadores de la empresa, ¿no? Y a partir de ahí identifico mi objeto social, pongo las reglas de negocio, la estructura jurídica, quién va a ser el gerente, si va a haber directores, va a haber subgerentes, cuáles son las facultades que van a tener estos administradores, y así empezar el negocio, ¿no? Dicho sea de paso, SUNAR te comentaba que tiene procedimientos muy simples para lograr este registro. De hecho, ha salido hace poco una reciente norma que crea un nuevo tipo de para todos los usuarios, porque reduce mucho más, simplifica mucho más los procedimientos. Antes de hablar de lo que salió justo esta semana, también quería que me cuentes un poco, también tengo entendido que hay otros tipos de empresas, ¿verdad? Como la Sociedad Comercial de Responsabilidad Ilimitada y también la Sociedad Anónima Abierta. A ver si nos puedes comentar también un poco de qué tratan estos tipos de empresas de forma de constitución. A ver, básicamente estas sociedades, primera característica es que la responsabilidad alcanza solamente al aporte de los socios, no comprende mi patrimonio propio. Número 2, en el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ya no estamos hablando de acciones, sino de participaciones. Es decir, si yo quiero transferir, por ejemplo, mis participaciones de la sociedad, ya no quiero ser dueño de la empresa, tiene otro procedimiento distinto, mientras que la sociedad anónima, yo lo transfiero como un título de valor, se inscribe en el libro de matrícula de acciones la transferencia. En lo que es la sociedad comercial de responsabilidad limitada, yo tengo que hacer una escritura pública y transferir, inclusive se inscribe en registros públicos de transferencia. Es un proceso un poquito más oneroso frente a la sociedad anónima, ¿no? Y las sociedades anónimas abiertas son empresas grandes que cotizan en bolsa, ¿no? Donde los accionistas pues son diversos y estamos hablando de empresas sumamente grandes, ¿no? Que lo recomendable para los pequeños emprendedores siempre va a ser una sociedad anónima cerrada, que es lo que se sugiere, o una empresa individual de responsabilidad limitada. De hecho, son las más comunes que se escriben en registros públicos, ¿no? Claro, tengo entendido que ya es para más de 175 personas. Sí, es muy grande, son empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Entonces, las acciones pues compran títulos y comienzan a transferir, y está muy diversificada el accionariado de los integrantes, de los accionistas, ¿no? Ahora, una vez que yo tengo identificado ya mi tipo de empresa, digamos, ya yo soy una sociedad anónima, es una SAC, sociedad anónima cerrada, ¿cuál es el paso? ¿Qué debo hacer? Yo y mi socio, ¿dónde me voy? ¿Me voy a la SUNAR? ¿Cuál es el A ver, una vez que yo tengo la idea, y ahí vienen los pasos para constituir. El primer paso que yo siempre sugiero es obtener la reserva de preferencia registral. ¿Y qué cosa es la reserva de preferencia registral? Es el nombre que yo voy a asignarle a mi empresa, mientras que hago el proceso de ver los estatutos, ver quién es el gerente. Yo voy a registros públicos y resguardo, salvaguardo ese nombre por 30 días. ¿Ok? Para que nadie me lo quite. Social, ser mis administradores, quiénes son los socios fundadores, ¿no? Cuáles son las reglas de juego, la forma de elegir la junta general, la forma de elegir cómo convocar, cómo hacer el quórum, todas las reglas de juego de dentro de la sociedad, ¿no? El tipo de aporte, va a ser aporte en bienes dinerarios, no dinerarios, la distribución de las acciones. Todo esto tiene que estar en un contrato autorizado por abogado que se denomina minuta. Para que tengamos un poquito la minuta, ¿lo elaboro yo mi socio o puedo tener el apoyo de un abogado? Si es minuta va a ser el apoyo de un abogado. Lo recomendable es el apoyo de un abogado para que pueda establecer todas las reglas que va a tener esa sociedad, ¿no? Y que finalmente va a ser público a través de registro. Una vez que yo tenga mi reserva y la minuta, yo voy a acudir a un notario, ¿ok? ¿Para qué? Para que el notario eleve esa minuta a un documento público que se llama escritura pública. ¿Ok? Donde va a convocar de nuevo todos los socios fundadores, van a firmar ante el notario esa escritura pública, ¿no? Que vendría a ser el tercer paso, la escritura pública, y finalmente presentarlo a registros públicos para su inscripción, ¿no? Entonces, una vez que yo ya presento a registros públicos para su inscripción, yo ya voy a tener la personería jurídica de la sociedad y luego voy a tener que eventualmente tramitar mi RUC, ¿no? Entonces, recapitulando, el primer paso es mi reserva, el segundo paso es mi minuta, ¿no? Cerrar minuta mientras que tengo protegida mi nombre.
El tercer paso es la escritura pública, ¿no? Y el cuarto paso es llevarlo a registros públicos, al procedimiento de inscripción registral, ¿no? Entonces, ¿y todos esos pasos cuánto tiempo toma? A ver, cada paso promedio se ha establecido, y aquí viene el tema interesante. A partir de estos pasos que yo requiero para constituir una empresa, se han establecido distintas normas que buscan simplificar, ¿no? De alguna manera, desde el 2007 se estableció el sistema de ventanilla única, por ejemplo, ¿no? Donde una persona puede obtener un formato de estatuto, no puede hacer en línea, mandar al notario para que vaya a firmar la escritura pública y luego presentarlo a registros en línea, pero luego ingresar el documento físico, ¿no? Luego han salido reformas, por ejemplo, que ya no requieres minuta. Aquellas empresas que tienen la condición de micro y pequeña empresa, que tienen la condición de MIPE, ya no van a tener que gastar en pagarle a un abogado para que autorice el documento, sino un formato de estatuto donde yo lo voy a llevar al notario para que haga la escritura pública. Pero eso es ¿No? únicamente para las MIPES. Para las que tengan la condición de MIPE, el notario no va a exigir minuta, y registros públicos tampoco al momento de calificar la escritura de constitución, ¿no? Bueno, y ahí hemos estado viendo a este experto de la SUNAR, cómo nos explica de qué manera podemos constituir una empresa y qué tipo de sociedad conviene implementarla aquí en el Perú. Ya, el enlace les pasé por el chat del MIC y también les he pasado por el grupo WhatsApp. ¿Ya? Para que puedan revisar, son casi 27 minutos, hemos visto aproximadamente 8 minutos del video. Sigamos entonces. Ya, y luego vamos a hablar cada una de estas empresas. Ya comenzamos con las EIRL, que es una empresa individual de responsabilidad limitada. El titular es el órgano máximo de la empresa que tiene a su cargo la decisión de los bienes y actividades. La gerencia designada por el titular tiene a su cargo la administración y representación de la empresa. Es decir, ya una persona que constituye esta EIRL, pero puede designar a otra persona para que lo pueda gerenciar o administrar. Las EIRL están constituidas por la voluntad de una sola persona, voluntad unipersonal. El capital de la empresa deberá estar íntegramente suscrito y pagado al momento de constituirse la empresa y que es distinto al patrimonio del titular o dueño. Y tercero, el titular será solidariamente responsable con el gerente que lo administra, ya, de cualquier acto infractorio de la ley practicados por su gerente, siempre que conste en el libro de actas y no hayan sido anulados. Ya, entonces, ¿y por qué se da esta responsabilidad solidaria entre el gerente y el titular que constituye la empresa? Porque muchas veces se han visto que el que gerencia, que administra la empresa, ha cometido actos de mala fe, actos dolosos, por ejemplo, y que han comprometido civilmente al titular, ¿ya? Entonces, como esto se tiene que especificar en el libro de actas, ¿para qué? Para evitar responsabilidades solamente con el titular, porque obviamente el titular tiene que conocer todos los movimientos que realiza el gerente. Tenemos la SRL, que es la Junta, que es la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Debe tener Junta General de Socios, es el que representa a todos los socios de la empresa. Es el órgano máximo de la empresa. Y también puede tener un gerente, que es el encargado de la administración, reemplaza al gerente en caso de para que haga cada socio. Al constituirse la sociedad, el capital debe estar pagado en no menos del 25% de cada participación. Tenemos la Sociedad Anónima Cerrada, SAC, que tiene Junta General de Accionistas, tiene un directorio que es opcional,
y tiene un gerente y su gerente para que puedan realizar una mejor administración. La SAC, el número de accionistas no puede ser menos de 2 y como máximo tendrá 20 accionistas. Se impone el derecho de adquisición preferente por los socios, salvo que el estatuto disponga lo contrario. El capital social está representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes en bienes y o en efectivo de los socios quienes no responden personalmente capitales, surge como reemplazo de las SRL, ¿ya? Porque las SRL, pero ¿qué sucede cuando ya comienzan a incluir a socios que no son familiares? Entonces se opta por cambiar de SRL a SAC. Esa era la alternativa ideal para empresas familiares, ya se cansaron de ser SRL para conseguir más capital y migran a una sociedad anónima cerrada. Tenemos a la sociedad anónima, ¿ya? Donde en la sociedad anónima se tiene una junta general de accionistas, se tiene un directorio que es obligatorio. ¿Por qué? Pues es eh, por la envergadura y el tamaño de la empresa. ¿Ya? A ver, un segundo. ¿Ya? Y también se debe tener un gerente y subgerente para una mejor administración. La sociedad anónima está conformada por un número mínimo de 2 accionistas, no tiene un número máximo de accionistas. ¿Ya? Entonces, es ilimitado. Es la modalidad ordinaria y la más tradicional. Como excepción, su nacimiento puede ser legal, puesto que hay casos en que la ley impone el modelo de sociedad anónima, no pudiendo adoptarse por otro. Por ejemplo, para la constitución de bancos y sociedades agentes de bolsa, donde ya se le impone, este tipo de restricciones. A ver, un segundo, por favor, un segundo. Un segundito, por favor.
Compañero, apaga tu cámara. Ahora sí, disculpen, tuve un imprevisto, gracias. Ya, luego, a ver, tenemos también en la sociedad anónima, que es una sociedad de capitales con responsabilidad limitada, en la que el capital social se encuentra representado por títulos valores negociables, puede inscribir sus acciones en el registro público del mercado de valores. La sociedad anónima puede adoptar cualquier denominación con la indicación sociedad anónima o simplemente sea. Entonces, una sociedad anónima puede estar en la Bolsa de Valores de Lima, por ejemplo, aquí en el Perú, ya obviamente por la envergadura de socios que puede tener. Y adicionalmente pueden existir este tipo de empresas que son las sucursales, que es una empresa como persona jurídica, empresa en el extranjero. Por ejemplo, tenemos empresas chinas, principalmente aquí en el Perú, que tienen sus sucursales en Lima, por ejemplo, en la capital, y desde ahí operan. Es decir, la empresa matriz que está en otro país se constituye una sucursal y puede ser, por ejemplo, si hablamos de empresas chinas, pueden ser exportadoras o importadoras. Del Perú, ¿qué se puede exportar a China? ¿Qué se puede exportar a China, por ejemplo? Exportar. ¿Qué exportamos a China? ¿Alguien sabe qué exportamos a China? Ya, paltas, arándanos. Ya, en lo que son minerales, El cobre. el cobre, por ejemplo. Ya, entonces, el Perú exporta a China principalmente cobre. ¿Por qué? Porque el cobre se necesita para la producción de tecnología, por ejemplo. Ya de tecnología. A ver, espérame. Ya lo silencié. Listo. Y también, ¿y qué importamos? Desde China, ¿qué importamos? Es decir, de China al Perú. El textil. Textil, muy bien. Si tenemos un buen algodón aquí en el Perú, ¿por qué importamos ropa? ¿Por qué importamos Por el- ropa de China? Por el costo de Por el costo. fabricación. Por el costo, el precio. Claro, la mano de obra es más cómoda y todo lo demás en China y obviamente pues viene, viene ropa más sintética, pero que ya han ido mejorando. Y bueno, el consumidor peruano, por ejemplo, lo que quiere es bueno, bonito y barato. ¿Ya? Empresas emblemáticas, por ejemplo, como Topito, que solamente trabajaba aquí en el Perú con algodón peruano, ellos actualmente lo que producen acá en el Perú lo exportan a otros países porque sí pagan el precio y prefiere Topito importar ropa de China, por ejemplo, porque el peruano busca bueno, bonito y barato, precios bajos, muy bien, Kenia. Y hablaban de tecnología, obviamente, pues hasta los iPhone, que son celulares de Estados Unidos, son producidos en China, por ejemplo, hasta los que hay en Estados Unidos. ¿Por qué? Es por la mano de obra, porque tienen bastante cobre que ellos importan, por ejemplo, del Perú, de Chile, de otros países, entonces, y otros aspectos que favorecen para que la tecnología y el costo de la fabricación de un iPhone sea más cómoda, por ejemplo. Ya, muy bien. También tenemos las asociaciones civiles. Tenemos la Asamblea General de Asociados, mínimo 3, debe tener un consejo directivo y un director ejecutivo. Ahora, ¿cuándo se dice que una empresa es sin fines de lucro? ¿Cuándo una empresa es sin fines de lucro? ¿Cuándo una empresa? Cuando es una ONG. Ya, muy bien. Pero dentro de su estructura, O sea, que no percibe ingresos los cuales generan alguna utilidad. ¿qué sucede con las utilidades?
¿Las utilidades van para los socios o se reinvierten en la empresa? Se reinvierte en la empresa. Ya, no se olviden, ya, cultura general, sin fines de lucro, cuando las utilidades se reinvierten en la empresa. Y cuando es con fines de lucro, ¿qué sucede con las utilidades? ¿A dónde va? Se reparten a los socios. Se reparten a los socios y un porcentaje va a los trabajadores. Ya, porque finalmente cuando es con fines de lucro, los socios quieren es tener ganancias de su inversión. Y acá están los ejemplos de asociaciones civiles. Tenemos academias, asociaciones de productores, centros culturales. A ver, por ejemplo, tenemos academia de música, ¿sí? Hay academias de música. Por ejemplo, los estudiantes pagan, pero como es sin fines de lucro, esas ganancias o utilidades se reinvierten para mejorar pues, los instrumentos musicales, la infraestructura del local, y se pueda pagar pues también a los profesores, etcétera. Tenemos también a los consorcios. ¿Quiénes son los consorcios? Por ejemplo, el consorcio lo que permite es poder aglomerar diferentes empresas con diferentes razones sociales. Por ejemplo, la empresa 1 es una SAC, la empresa 2 es un IRL y la empresa 3 es una persona natural. Se juntan para formar un consorcio y puedan ser clientes de empresas privadas o del Estado. ¿Ya? Entonces, miren, responsabilidad compartida, cada uno, obviamente hay responsabilidad de estas tres empresas. Cada empresa mantiene su independencia, es decir, no desaparece la empresa 1, 2 y 3 y se vuelve una sola empresa, ¿no? Y es ideal para licitaciones con empresas y el Estado. ¿Qué sucede cuando hay licitaciones? Te piden diferentes requisitos, años de experiencia, que seas especialista en ese sector. Entonces, a veces, una sola empresa no puede cumplir con todos estos requisitos. Entonces, ¿qué es lo que la solución más rápida es formar un consorcio y para que puedan cumplir estos requisitos exigidos? Y aquí tenemos consorcios, por ejemplo, operatividad, productores operando individualmente. ¿Cómo operan? Tenemos un proveedor y a un cliente. El apicultor 1 hasta el apicultor 5 piden insumos al mismo proveedor. Y cada apicultor, desde el 1 al 5, vende y negocia con los clientes de manera individual. Entonces, operatividad operando a través de una persona jurídica. Tenemos ahí a una empresa, persona jurídica, que está conformada por el apicultor 1, 2, 3, 4, 5, y así sucesivamente, ya que son socios, y como persona jurídica negocia con un proveedor la compra de los insumos y como empresa vende a clientes grandes o a menudeo los productos. Tenemos el joint venture, ¿ya? ¿Qué es el joint venture? Donde una empresa 1 produce el producto y la empresa 2 comercializa el producto. ¿Ya? Es una inversión compartida. Cada empresa mantiene su independencia para proyectos especiales y finitos. Ahí tenemos una empresa produce y la otra comercializa. ¿Cómo se busca? Ya, bueno, esos son los tipos de empresa. Ahora vamos para poder reservar el nombre o buscar el nombre que le vamos a dar a esta nueva empresa, lo primero hay que buscar. ¿Y dónde se busca? En la SUNAR. Tiene un costo de 4.60 y puede obtener el resultado el mismo día. Bueno, este 4.60 era con la UIT el año pasado. Ya, para este año, la UIT, ¿cuánto es, jóvenes? 4.950. Ya. Ya, entonces, si vale 4.950, el costo ya no sería 4.60, sino sería 4.95. Ese es el costo. Y ahora, y para reservar ese nombre, igual, se hace el trámite personal en la SUNAR, perdón,
y también tiene un costo de 4.95 y se puede obtener el resultado el mismo día. Por un abogado y debe contener los estatutos de la empresa que se va a crear. No se olviden que es el contrato, ¿ya? Y normalmente se hace en una notaría. La apertura de una cuenta bancaria, si aportas como capital social activos monetarios, dinero, deberás aperturar una cuenta bancaria en el banco de tu elección. ¿Ya? Entonces, si apertura una cuenta bancaria en cualquier banco del sistema financiero, la escritura pública es un documento que sirve para darle formalidad a la minuta autorizado por un notario que da fe sobre el contrato y es firmado por el titular, socio o accionista de la empresa. ¿Ya? Entonces, eso lo emite el notario. La inscripción en registros públicos, una vez que obtenga mi escritura pública de constitución, el notario o el titular o los socios tendrán que realizar la inscripción de la empresa en la oficina registral competente en el registro de personas jurídicas en la SUNAT. Tenemos los derechos registrales, ya ahí hay un enlace donde se pagan para poder inscribir, pero en la actualidad también ese trámite lo hace, por ejemplo, el notario, directamente con la SUNAT. Ya, y la inscripción a la SUNAC, ya tenemos el nuevo RUS, que es el régimen único simplificado, tenemos el régimen especial, tenemos el régimen general. ¿Ya? Entonces, a ver, para aquellas personas que desconozcan sobre este tipo de regímenes, ya, ahora vamos a ver un video súper corto. A ver. A ver, ahí lo estoy proyectando, es de 2 minutos 40. A ver, atentos, por favor. Régimen tributario, SUNAT. Si eres emprendedor, pequeño o mediano empresario. La SUNAT tiene un régimen tributario de acuerdo a las características de tu negocio o empresa y de tus ingresos obtenidos. Debes saber que existen 4 regímenes tributarios: el nuevo régimen único simplificado, el régimen especial del impuesto a la renta, el régimen MIPE tributario y el régimen general del impuesto a la renta. Nuevo régimen único simplificado. Si tienes un pequeño negocio como una bodega, bazar, puesto en el mercado u otro similar, donde solo emitirás boletas de venta o tickets y realizas tus actividades en un solo establecimiento, o tus clientes son consumidores finales, puedes acogerte al nuevo RUS. En este régimen, tus ventas anuales no pueden ser mayores a 96.000 soles o las mensuales a 8.000 soles. Régimen especial de renta. El régimen especial de renta para pequeña empresa, seas persona natural con negocio o jurídica. Si realizas actividades de comercialización de bienes, servicios o producción. Siempre que tus ingresos netos anuales o compras no superen los 525.000 soles, puedes acogerte al régimen especial al impuesto a la renta. Solo llevas registro de compras y registro de ventas y presentas declaraciones mensuales. Ten en cuenta que algunas actividades económicas no pueden acogerse al nuevo NRUS o al RER. Régimen MIPE tributario. El régimen MIPE tributario está dirigido a las micro y pequeñas empresas, persona natural con negocio o jurídica. Siempre que tus ingresos netos no superen las 1.700 UIT en el año. En el régimen MIPE tributario es obligatorio llevar libros contables y presentar la declaración mensual y anual. También se tributa según la ganancia obtenida. Régimen general. El régimen general RG está dirigido a medianas y grandes empresas, persona natural con negocio o jurídica. En el régimen general es obligatorio llevar libros de contabilidad y se encuentran obligados a presentar la declaración mensual y anual. No tiene límites de ningún tipo. Para más información, ingresa a emprender.sunat.gov.pe.
Ya, entonces, eso es según lo explicado, ya por la misma SUNAT, sobre estos regímenes tributarios. Ya, y bueno, esta es la parte final de de lo que es la creación de una empresa, la incubadora empresarial, empresa, negocios. Entonces, si nosotros queremos ser realmente emprendedores, a ver, miren, allí en la imagen podemos ver que estamos, bueno, que la foto se nota que está en una playa, la gente tiene bastante calor, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos un vendedor que está pues con un disfraz, imagínense, un disfraz en una playa, con tremendo calor. Pero como es el único, o sea, se diferencia de los demás vendedores, se le abre una oportunidad de poder vender mayor cantidad de productos. ¿Ya? Entonces, tenemos diferentes niveles. Nivel 1, que es la empresa, ¿ya? Aquí tenemos a los mini markets, como son Tambo y Oxxo, que están en el mismo nivel. Ya tenemos empresa, la empresa debe tener visión, misión, objetivos, meta, clientes, proveedores, aliados, competencia, interno, externo, motivación y satisfacción, ¿ya? Y las empresas deben saber negociar y también las personas que lo administran deben tener un gerente, un equipo de talento humano para el desarrollo laboral y profesional de los trabajadores. Debe tener un MOF, que es un manual de organización y funciones, un ROF, que es el reglamento de organización y funciones, y el RIC, que es el reglamento integral de trabajo. Debe tener un lineamiento de cultura organizacional, filosofía organizacional. ¿Qué es un negocio? Se define como una operación transaccional o actividad que se realiza con fines lucrativos. ¿Ya? Ahí tenemos empresas que venden productos y otras que en este caso es una juguería. ¿Qué es la empresa? Es una unidad económica o social compuesta por materiales, talento humano, técnicos, materiales, cuyo objetivo es obtener utilidades. Tenemos, por ejemplo, a Supermercados Peruanos, que es Plaza Vea, y o Leche Gloria S.A., ya que está principalmente, ya diversificó sus productos, pero principalmente tiene productos lácteos. Y aquí está Supermercados Peruanos S.A., por ejemplo, en esta corporación está Plaza Vea, Vivanda, Macro, más. Tenemos a Leche Gloria, que también, como ya les dije, diversificó sus productos. Tiene desde cero lactosa, light y para diferentes segmentos. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, a Volcan, compañía minera SAA. Tenemos a Intralog de Perú S.A. y tenemos a Nestlé Perú S.A. Ya, entonces, tenemos empresas mineras en el Perú, empresas de apuestas, casas de apuestas, y Nestlé, pues, que es una transnacional de Suecia, de Suiza. Nestlé es de Suiza, y su principal invención fue la creación del café instantáneo, ¿ya? Y obviamente desde que llegó a Estados Unidos se ha podido masificar a nivel mundial. Y en el Perú, pues Nestlé compró empresas emblemáticas como Panetón Donofrio, Helados Donofrio, etc. Tenemos negocios como Wong, que empezó como una bodega y luego se convirtieron en una empresa grande a nivel nacional porque ya comenzó a tener cadenas Wong. Y es más, el mismo señor Wong también creó los hipermercados Metros. Miren, tenemos este tipo de negocio. Renzo Costa, por ejemplo, comenzaron a hacer carteras hechos a máquina, de manera manual.
Y bueno, como ya Renzo Costa ha crecido, entonces lo que se hace ahora se ha tecnificado y de un simple negocio pasó a ser una empresa transnacional. Acá tenemos historia de negocio de algunas empresas como Insolencia, como Tramontina, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver una historia emblemática, a ver, de un negocio conocido, ¿ya? Para poder aterrizar un poco. A ver, habíamos hablado de Topitok, ¿verdad? A ver. Que pase la propaganda. A ver, atento de esta historia de negocio. Es muy emblemática acá en el Perú. Atentos, por favor. Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal. De lavar carros, pasar por ser ambulante, a ser el millonario más exitoso de nuestro país, el Perú, no solo se caracteriza por su buena gastronomía, también es sinónimo de gente emprendedora, como Aquilino Flores y sus hermanos, que llegaron desde la Sierra del Perú, Huancavelica, para progresar en la capital, y hoy tienen una de las empresas de moda más conocidas del Perú. Hablamos nada más y nada menos de Topitok, conocida como el Zara Andino. Pero antes, veamos la historia de Topitok, una empresa 100% peruana. Su historia es el relato de un líder empresarial sin límites. Topitok es un caso único en el Perú. Se trata de una empresa familiar que fue fundada hace 25 años, cuyos orígenes se remontan a Huancavelica, ubicada en los Andes del Perú. En este contexto transcurre la vida familiar Flores, hasta que fallece su padre, cuando Aquilino tenía 12 años de edad. Entonces, como millares de migrantes, viajó a Lima, y en su travesía pasó por Chincha, Cañete hasta llegar a Lima. Allí empezó a ganarse la vida lavando autos en los alrededores del mercado central. Era un muchacho simpático y trabajador. Y un día, el dueño de uno de los carros que lavaba le propuso que vendiera alguno de los polos que fabricaba en su taller informal. Allí trabajaría como ambulante. Aquilino vendió 20 camisetas en un solo día. Ese fue el día en que Aquilino notó que debía dedicarse a este rubro. No sabía casi leer ni escribir, pero era empeñoso, inteligente y con una intuición casi milagrosa para identificar los gustos del consumidor. Lo siguiente vino por añadidura. Aquilino se instruyó en el negocio y tuvo que sortear varios inconvenientes, como no encontrar proveedores que pudieran confeccionarle prendas con diseños únicos. Como el negocio funcionaba bien, Aquilino se trajo de Huancavelica a sus hermanos Manuel, Carlos, Marcos y Armando, y los puso a trabajar con él. Al ver lo bien que iba el negocio, toma sus ahorros y compra su primera máquina de coser, la cual se instala en una cochera, y funda su primera empresa llamada Creaciones Flores. Y es así como la familia inicia sus actividades en la industria. El gran salto del negocio artesanal de Aquilino Flores comenzó el día en que un buen comerciante de Desaguadero, la ciudad fronteriza entre Perú y Bolivia, le hizo un pedido de $10,000 de camisetas con dibujos de colores. De inmediato, subcontrató a todos los talleres de confección del barrio y, trabajando a marchas forzadas, llegó a entregar los $10,000 de polos en los plazos prometidos. En 1966, los hermanos Flores organizan su primer taller de confecciones de tejido de punto. Se comienza a teñir la tela porque los proveedores no les ofrecían la variedad de colores que requerían. En 1982 deciden invertir en la primera parte del proceso, que es la teneduría. Se resuelve además ya no trabajar a través de comerciantes e inauguran sus primeras tiendas en el centro de Lima y 3 en la ciudad de Trujillo.
En 1983 se crea la empresa Topitop. A final del 1995 construyen su primera planta, modelo paquete completo, para producir de 40 a 50 mil prendas diarias para la exportación. En 1996 se inician las primeras exportaciones a países cercanos como Paraguay, Chile y Brasil, y a grandes cadenas como Gap y Old Navy, entre otras. Y en 1997 se fusiona por absorción con Creaciones Flores S.r.l. en un proceso de disolución sin liquidación, actuando esta última como empresa absorbente. Luego de estas operaciones, Creaciones Flores cambió de denominación social, adaptando el nombre de Topitop S.A. En el año 2000 se acordó la fusión por absorción de la compañía Perú Color Star S.A., empresa vinculada con el grupo, dedicada a la prestación de servicios de tintorería. Para enero del 2001 se decide trasladar las actividades de distribución y comercialización de la producción a la empresa del grupo Trading Fashion Line S.A., la que compra toda la producción para el mercado nacional. En el 2002, Topitop se convierte en el cuarto exportador peruano y en el 2005 consigue ubicarse como el primer exportador en el Perú. En la actualidad, Topitop tiene 30 tiendas en el Perú y 10 en Venezuela. Adicionalmente, ha cambiado en forma muy refinada su nombre. Ahora no es Topitop S.A., ahora es Topitop. 40 años después de su llegada a Lima, con una mano atrás y una mano adelante, el ex lavador de autos y ex vendedor callejero se había convertido en el dueño de Topitop, el más importante empresario textil del Perú, que tiene ventas anuales de más de 200 millones de dólares, con acciones en Wall Street y que da empleo directo a unas 15.000 personas, exportando sus productos a China, Turquía, India, Alemania, España, Hong Kong, Países Bajos, El Salvador, Bélgica, Portugal y otros 125 países. La historia de Aquilino Flores es una versión peruana del sueño americano. En los años 60, millones de personas han inmigrado a Lima, atraídos por la prosperidad y las oportunidades que ofrecía el país. El éxito, sin duda, se materializa por el esfuerzo, las habilidades y, en definitiva, por el mérito que se sobreponen al origen social. Aquilino sigue siendo un hombre sencillo, orgulloso de su origen humilde, que trabaja unas 12 horas al día y en los 7 días de la semana. Todo un triunfador y uno de los líderes empresariales más importantes del Perú. Y es por eso que tú deberías de apoyar a estas empresas peruanas, comprándole al Perú. Ahora ya sabes que Topitop es peruano. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esta empresa? ¿Has comprado alguna vez en ella? Los leo en los comentarios. Antes de terminar este video, quiero mandar saludos para Q Entrepreneur. Bueno, jóvenes, entonces, como ya lo habíamos visto en el video, bueno, Topitop es una empresa que ha surgido desde abajo y bueno, hoy en día pues es una empresa transnacional peruana que tiene ventas pues por más de 200 millones de dólares a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos. Y ya habíamos mencionado también los tipos de empresas de acuerdo a su tamaño. Tenemos microempresa, que son generalmente de propiedad individual, su dueño suele trabajar en esta y su factura es más bien reducida. Tienen pocos equipos y la fabricación es casi artesanal. El valor anual de sus ventas es como máximo 150 UITs.
Pequeñas empresas tienen como objetivo ser rentables e independientes, no poseen una elevada especialización en el trabajo, su actividad no es intensiva en capital y sus recursos financieros son limitados, es decir, deben ser mayores a 150 UIT y no mayor a 1.700 UIT. Medianas empresas suelen tener áreas cuyas funciones y responsabilidades están limitadas comúnmente. Tienen sindicato y están desde 1.700 UIT hasta 2.300 UIT. Y finalmente las grandes empresas que generalmente tienen instalaciones propias, sus ventas son muy elevadas y sus trabajadores están sindicalizados. Además, estas empresas tienen posibilidades de acceder a préstamos y créditos importantes. Sus ventas superan las 2.300 UIT hacia... Y también tenemos tipo de empresas de acuerdo a la actividad, empresas del sector primario que extraen minerales, petróleo, etcétera, por ejemplo, están las mineras, empresas del sector secundario transforman las materias primas, empresas agroindustriales y empresas del sector terciario que son las de servicios, que brindan servicios, por ejemplo, la de telefonía. Ya, a ver, acá tenemos algunos ejemplos. Por sectores económicos tenemos agropecuarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Las industriales, bienes de producción y bienes de consumo final, Gloria, por ejemplo. Comerciales, desarrollo de la venta de los productos terminados en la fábrica. Mayoristas, minoristas, comisionistas. Y tenemos la de servicios, como ya había dicho, por ejemplo, Telefónica, Claro, Movistar, bueno, ahora es Movistar, Telefónica para empresas. Transportes de turismo, educación, salud, finanzas, servicios públicos, comunicación, energía y agua. Tenemos el tipo de empresas de acuerdo a la procedencia del capital. Empresas públicas son aquellas en las que el capital proviene del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional. A ver, ejemplo de empresas públicas. ¿Qué empresas públicas tenemos? Ejemplo, jóvenes. ¿Qué empresas públicas tenemos? Registros públicos, la SUNARP, Muy bien. la Contraloría. Municipalidades. También gobiernos regionales. Gobiernos regionales. Y empresas privadas, ejemplo. Hay un montón de empresas. Mineras. Las mineras, los bancos. Empresas mixtas, nombres. Por ejemplo, miren, el Banco de la Nación es una empresa mixta. Lo vamos a ver aquí. Petroperú también. ¿Cuál? Petroperú. Sí. A ver, vamos a ver acá en FONAFE, ya, para que lo puedan ver mejor. Empresas de la corporación, ¿ya? Ahí les estoy pasando por el chat para que sepan qué empresas mixtas tenemos, ¿ya? A ver, un toque. Ya, y también lo paso por el WhatsApp. A ver, un toque. A ver, un segundo. Ya, acá lo tengo. Ahora sí. Ya miren, por ejemplo, en FONAFE,
las empresas que pertenecen a FONAFE son mixtas. ¿Y qué significa una ley mixta? Que pertenecen al Estado, pero son administradas como una empresa privada, ¿ya? Entonces, a ver, de distribución eléctrica tenemos a Dinelsa, a Electro Oriente. A ver, en la zona donde ustedes viven, ¿cómo se llama la empresa de energía eléctrica? Cereal. Electrocentro. Ya, muy bien, Electrocentro. buenazo. Entonces, por ejemplo, Electrocentro, ¿de dónde obtiene ingresos para poder pagar a su personal y toda la logística que ellos tienen? ¿Quién les paga? Parte del Estado y parte será de lo que pagamos la pues, cada año, ¿no? ¿Quién les paga? Los usuarios, los que consumimos. Los usuarios. Los usuarios. Pero como es una empresa estratégica, tiene que ser administrada por el Estado peruano. Imagínense, no nos podemos dar el lujo de privatizar, entre comillas, el 100% de empresas de distribución eléctrica. Lo mismo sucede con, a ver, con la de generación eléctrica. Tenemos a EGASA, EGENSA, EGESUR, a Electroperú, Sangabán. En lo que es saneamiento, la más grande sería, por ejemplo, Sedapal. Sedapal, ¿dónde está ubicado? ¿A qué se dedica Sedapal? Agua. Agua potable. Servicio ¿Ya? de agua potable. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Cusco. Lima. En Lima. Sedapal es para todo Lima, y no solamente Lima metropolitana, sino también Lima provincias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la más grande, hay millones de habitantes. En lo que es transportes, tenemos a Corpac. Corpac, ¿qué es lo que ve Corpac? Aeropuerto. Aeropuerto. Imagínense si hubiéramos privatizado todo el vuelo aéreo, se me ocurre, no sé, bueno, siempre tenemos esas diferencias a una empresa chilena. Imagínense, hubiera sido un alto riesgo para el gobierno peruano, ¿verdad? Porque cederles el espacio aéreo, pues estaríamos, no sé, con satélites y todo lo demás. Entonces, Corpac es la que administra el transporte aéreo del gobierno y también el transporte aéreo del privado, ¿ya? De las empresas privadas que brindan este servicio. Tenemos a Editora Perú. ¿Qué periódico? ¿Cuál es el periódico emblemático? El peruano. El peruano, muy bien. ENAPU, Serpos, que también es es una empresa curia. Y en finanzas, miren, en finanzas tenemos empresas mixtas como Agrobanco, Banco de la Nación. ¿Por qué el Banco de la Nación es una empresa mixta? Porque el Banco de la Nación no recibe una planilla del Tesoro Público del Estado para pagar a sus trabajadores. ¿Qué sucede? El Banco de la Nación, por autorización del MEF, como el Estado peruano tiene reservas, estas reservas el Banco de la Nación lo trabaja. ¿Y de qué manera? Brindando servicios y productos, por ejemplo, préstamos a los trabajadores del sector público, préstamos a los gobiernos locales, regionales y gobiernos nacionales, ¿ya? Y de esos intereses que generan, y también por los servicios que brindan, generan ganancias que sirven para pagar a sus trabajadores y sus gastos corrientes principalmente, y generan utilidades. En promedio, pues estamos generando más de 900 millones de soles aproximadamente, ¿ya? A ver, un segundo. Y también tenemos a COFIDE. COFIDE es un banco de
de segundo piso. ¿Y por qué se llama de segundo piso? Porque son intermediarios, ellos obtienen fondos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otras instituciones públicas. ¿Para qué? Para poder, por ejemplo, hubo hace unos años atrás una plaga, la roya, me parece, que era para el café. Entonces, COFIDE, por ejemplo, comenzó a financiar, o comenzó a financiar proyectos para poder recuperar y parte de esta producción de café, ¿ya? ¿Y quiénes eran los que pedían la carta de garantía? Eran las mismas municipalidades, por ejemplo. Ya tenemos de defensa, a ver, hidrocarburos, lo que mencionaron, Petroperú, ¿verdad? Petroperú, que también es mixta. Tenemos ENACO. ¿ENACO qué empresa es? Empresa Nacional de la... ENACO. ENACO, acá los... Comercialización de coca. De la ¿La coca? De la coca. ¿Ya? Entonces, no se olviden que la hoja de coca pues es muy usado, ha sido usado por nuestros ancestros y es usado actualmente para consumo en casa, ¿ya? Entonces, lo que hace NACO es industrializarlo y lo vende en diferentes presentaciones, y una de ellas, por ejemplo, es el filtrante. El filtrante. Esaluk, miren, Esaluk. ¿Quién le paga Esaluk? ¿Quién aporta Esaluk? ¿Quién? Los pacientes, Mm, o sea, las empresas. Los empleadores. los empleadores, ese es el término. Pero los pacientes, o sea, las personas aportan para que la empresa pague. No, ¿Será en así? realidad la empresa Le su aporta por sueldo. el trabajador para que se atiendan a la salud. No le Claro, pero te descuentan al descuentan. trabajador. No, es salud no. Ujú. Bueno, yo trabajo en la salud y creo que sí. O sea, por lo que vemos, las empresas pagan, ¿no? Pero hay un porcentaje que siempre se descuenta del sueldo. Lo que descuentan es la FP nada más. La Claro, es ONEPO, un aporte que la empresa hace por los trabajadores y a ningún trabajador se le debería descontar por esa salud. El 9% paga la empresa por seguro en el salud, ¿no? Ujú. Sí, tienes razón, tienes razón. Sí, así es, María Eugenia. Está bien, no hay problema. Nos podemos equivocar aquí y es cierto, o sea, el 9% lo asume la empresa, es un beneficio social que tiene el trabajador. ¿Y qué sucede en julio y en diciembre? Los que están en 728, por ejemplo, Decreto Legislativo 728, ese 9% se le da el 9% del sueldo y se le da el 9% de la gratificación a salud, ¿o qué sucede con la gratificación? Se incrementa Todo se lo dan al trabajador. No. una bonificación. Claro, porque era ilógico, ¿verdad? Porque en julio los que estamos en 728 cobramos por nuestro sueldo, y cuando venía la gratificación, el empleador daba otro 9%, es decir, en julio y en diciembre pagaba 18% a salud. Y ya hace un poco más de 10 años dijeron, pero ¿por qué? Entonces, solamente se le da en la actualidad en diciembre y en junio y diciembre el 9% a salud, y ese otro 9% el empleador le da al trabajador, y ya lo dijeron, ¿verdad? Como una bonificación. Como una bonificación. ¿Ya? Entonces, muy bien. Ya, entonces con eso ya sabemos qué son las empresas mixtas. A ver. Ya tenemos empresas multinacionales, en su gran mayoría el capital es extranjero y explotan la actividad en diferentes países del mundo. Y tenemos grupos económicos, estas empresas explotan uno o varios sectores, pero pertenecen al mismo grupo de personas o dueños nacionales. El radio de atención es dentro del país, normalmente tienen su principal en una ciudad y sucursal en otras. Y locales son aquellas que en su radio de atención es dentro de la misma localidad.
¿ya? Entonces tenemos pues empresas locales, nacionales y ya aquellas que son, están fuera pues del territorio peruano, ¿ya? Operan fuera del territorio peruano. Las empresas que buscan productividad, hacer más con menos, es decir, con el uso de menor recurso, generar mayor riqueza, lograr satisfacción a las expectativas del cliente interno y externo, cuando creamos un negocio, cuando hay una necesidad, ¿verdad? Y rentabilidad. ¿Por qué tengo una empresa? Para lucrar, no para que me digan empresario y estar en pérdida. Rentabilidad, maximizar utilidades y responsabilidad social y ecológica, que es lo que se trabaja hoy en día, no perjudicar a terceros en beneficio de la propiedad, de lo propio. Por ejemplo, el medio ambiente, ya responsabilidad social empresarial, por ejemplo, económico, ecológico, ya, y lo que se busca es que esos stakeholders estén debidamente protegidos. Y acá están los stakeholders, accionistas, socios, clientes, proveedores, empleados, sindicatos, administraciones, prestamistas, bancos, otros, ONG, grupos feministas y ecologistas. Ahí están los objetivos, los principales agentes del entorno del stakeholder. A ver, ¿qué hemos aprendido en la clase de hoy? ¿Qué hemos aprendido en la clase de hoy? ¿Quién quiere responderme? Tipos de empresas. Tipos de empresa, la legalidad que tiene cada uno. Ya, ¿qué más? Tipos de empresas mixtas, empresas privadas, empresas del Estado. Buenazo. ¿Alguien más que aporte? Lo importante que es registrar nuestra marca. Ya, muy bien. Debemos saber registrar la marca, muy bien. Los importes que las empresas dan al Estado no son iguales, varían entre UITs. Ya, entonces, ¿cómo aprendimos? Hemos visto las diapositivas, la explicación del docente y algunos videos. ¿Y para qué nos sirve lo aprendido? ¿Para qué nos servirán? Para conocer más que todo cómo formar una empresa, cuáles son los beneficios y desventajas de cuando cuando se forma una empresa para el Estado. Y bueno, también en el tema administrativo es como saber cómo dirigir una empresa, ¿no? Ya, no se olviden que ustedes como futuros emprendedores o si ya están emprendiendo y si por ahí tienen un emprendimiento pero de manera informal, entonces la recomendación es que se formalicen para que obviamente obtengan los diferentes beneficios del sistema financiero y otros, logrando formalizar nuestra micro, pequeña o mediana empresa. Ok. Sí, Flor de María, adelante. Profesor, buenas noches. Buenas Profesor, una consulta. ¿Usted qué me recomienda si yo tengo un negocio y estoy en el régimen especial? ¿Usted me recomendaría convertirlo a una SAC o no? Actualmente, ya, mira, el régimen especial es el régimen tributario, pero ¿qué tipo de empresa es ahora? No, solo es un negocio que presto servicios a una minera, pero mi contador me está recomendando que que ya no esté como persona natural, sino como que lo convierta a una SAC. SAC, te conviene. ¿Por qué? Porque las mineras, lo que buscan son empresas jurídicas, ya, obviamente, pues por el movimiento económico que ellos tienen, es preferible que sea una SAC. Ellos trabajan con SAC y con SRLs, pero ya hemos explicado que las SRLs mayormente son para empresas familiares. Entonces, para ti, sí te recomendaría una SAC. Yo estoy trabajando ahorita ya con la empresa, sino que me recomienda eso el contador me recomienda por
gastos que tengo para que pague menos impuestos. Ujú. Claro, el contador finalmente lo que el contador te va a hacer es asesorar para que legalmente tú puedas pagar menos impuestos. Si estás en el régimen especial, obviamente no te conviene. Te conviene ser una SAC para que hagan artificios contables. Te conviene, obviamente, y bueno, ese es un tema un poco complejo, pero el contador conoce sobre el tema. Lo que tú tienes que preguntarle al contador es, ya, ¿cuánto he pagado en los últimos 6 meses? Ya, ¿cuánto pagaría a partir del primer mes? Aproximadamente. Entonces, él te va a explicar el histórico más el proyectado y vas a ver que vas a pagar menos impuestos. Te recomiendo que lo hagas, pero antes de que tomes esa decisión, que te explique de los últimos 6 meses cuánto pagaste y de los siguientes 6 meses cuánto pagarías aproximadamente según tu histórico de servicio que brindas esta minera. Gracias, profesor. Ok. ¿Alguna otra pregunta del tema en mención? Para luego pasar a lo que preguntó Luis Enrique. ¿Quedó claro, verdad? Listo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con el Producto Académico 1? ¿Han tenido algún problema? Y bueno, la pregunta que hace Luis Enrique es, ¿cuántas hojas como máximo en el ensayo para el PA1? ¿Qué dijimos la clase anterior? ¿Cuántos temas son? Son 4 temas. Son 4 temas. Y ahí lo dijo Kenia. Por tema, mínimo debería ser por cada tema 2 hojas mínimo. Si hacen 2, suficiente, ¿eh? Ya, entonces, Luis Enrique, sería, ¿cuántas hojas como mínimo? Serían 8 hojas, ¿ya? 8 hojas y con la carátula 9, nada más, suficiente. Ahora, me estaban preguntando también bastantes alumnos si se puede aplicar en una empresa. ¿Y qué dijimos sobre eso? ¿Es aplicarlo en una empresa o buscar información? Buscar No, información. buscar información, ¿ya? Sino que el enlace como que confunde un poco, ¿verdad? Sino que era para poder explicarlo bien, ¿ya? Es solamente buscar información. Ya, ¿tienen la estructura? ¿Les di una estructura? ¿Sí lo tienen? Ya, listo. Entonces, a ver. Ya les di la estructura. Ya, o en todo caso... No, sí les pasé la estructura. Ajá, está en el grupo, claro. A ver, pero creo que se han agregado nuevos estudiantes en el grupo, sino que lo que sucede es que sí, lo voy a volver a enviar, sino que no lo puedo, la estructura no lo puedo subir al aula porque, bueno, sí, le voy a poner acá a Luis Enrique mínimo 8. 8 hojas. 2 hojas por cada tema. Son 4 temas. Él está escribiendo, ¿ya? Ya, lo que pasa es que como ya tengo el producto académico y tiene las indicaciones de este producto académico, ¿ya? Es decir, ya tiene la rúbrica y ya tengo el producto académico colgado. La estructura les pasé pues por un tema de poder, para que quede un poco más claro, ¿ya? Pero con la rúbrica es suficiente. Ahí lo acabo de pasar de nuevo al grupo. Ajá. El entorno legal de la empresa es 1. Ya. Eso lo hemos visto el día de hoy, ¿no es cierto? Para que sea legal y formal una empresa, ¿qué debemos hacer?
Primero, Constituirla. constituirla. Y los pasos los hemos visto hoy día. Hablan de eso nada más. Todo lo que hemos visto hoy día. Y ahí tenemos los tipos de los tipos de empresa, ¿verdad? A ver, pero lo voy a descargar para explicarlo, ¿ya? A ver, un toque. Aunque creo que lo tengo aquí, ¿verdad? A ver, un segundito. Producto académico 1. A ver, un toque. A ver, en el entorno legal de la empresa, lo que hemos visto hoy día. Ah, ya, excelente. No, lo voy a subir. Tiene razón, Jennifer, eso sí me olvidé. Y es más, lo voy mandando ahorita y ahorita lo subo también, ¿ya? Un segundito. Primero explico, el entorno legal de la empresa puede ser todo lo que hemos explicado el día de hoy, ¿está bien? Ahorita lo mando, Jennifer, ¿ya? Y el modelo del negocio y potencialidad del negocio, ahí tienen que buscar información. Y también hemos visto los diferentes modelos, ya hemos visto de acuerdo a la envergadura de la empresa, también lo hemos visto el día de hoy, pero eso lo pueden potenciar con información en Internet, aspectos legales del sistema de franquicia. En el Perú, en el tercer punto, en el Perú, eso que quede claro, no tenemos, por ejemplo, un código de franquicias, por ejemplo, o una ley de franquicias, no tenemos. ¿Ya? Entonces, cuando se conforma una empresa con este modelo de negocios de franquicia, se hace a través del Código Civil peruano. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque se firman contratos civiles entre dos partes, ¿ya? El franquiciante y el franquiciado. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden empezar ahí. En el Perú no se tiene, pues, una ley para el sistema de franquicias, sino se utilizan, pues, las leyes ya existentes, y ahí pueden explayar. ¿Quedó claro en el punto 3? Sí, profesor. Ya, y en el tipo de franquicias, bueno, ahí tenemos, pues, bastante información en Internet, ya, para que ustedes lo puedan hacer. Es más, a ver, me parece que acá tengo información, a ver, un toque, que les puedo pasar, ya, y eso está... Ya, ahí les paso lo de la semana 2 y 3 y 1, ¿ya? Quiero ver esto. Ya, les voy pasando esto. Y en la y en la semana 3, hay bastante, hay información sobre los tipos de franquicia, que es muy resumida, pero ustedes... Ah, ya, potencialidad del negocio. Bueno, ahí les dije que, o sea, cuando hablamos de potencialidad del negocio, es decir, si el negocio está preparado para poder convertirse en franquicia. En el Perú, ¿por qué no tenemos empresas con el sistema de franquicias? El gran problema que tiene el Perú es que tiene muchas empresas informales, ¿ya? Entonces el Estado peruano está más preocupado en formalizar las empresas. El año pasado tuvieron una meta de 80.000 empresas, micro y pequeñas empresas, para formalizar, y han creado una serie de beneficios tributarios, y etcétera. Pero bueno, el Estado está más preocupado en eso. Entonces, lo principal cuando hablamos de potencialidad es que legalmente esté constituida. Y cuando hablamos ya del modelo de franquicia, para potenciar un negocio y pueda convertirse en franquicia, tiene que estar documentado. A eso lo llamamos manual operativo de franquicia. Ya les voy a mandar un manual que eso, bueno, solamente es para complementar, si quieren, pero eso lo voy a explicar ya la siguiente clase, ¿ya? Entonces acá se llama manual, a ver, acá lo tengo. Se los voy a pasar también.
Lo tengo, guía para elaboración de franquicia. A ver si es ese. Sí, es este. ¿Ya? Si quieren saber un poco más sobre cómo potencializar, les voy a pasar ahí. Sino que, bueno, tiene bastantes páginas, ya, pero les puede servir para... A ver, ahí le paso. ¿Sí? ¿Les llegó? ¿Me confirman? Sí, profe. Listo, jóvenes. Ya, entonces, hasta el momento, quiero ver, hasta el momento, vamos a ver en el... Lo que pasa es que tengo 3 NRCs. A ver, en el producto académico del NRC 27386, 27386, me han presentado 3 de 45, ¿ya? El otro... De 30, ninguno, en el NRC 27387, y en el último NRC que tengo, de 6, ninguno. Ya, así que por favor, tenemos plazo todavía viernes, sábado y domingo, y los que presentan lunes, martes y miércoles van a tener menos 2 puntos. Ya saben cómo es la política. ¿Alguna otra consulta, apreciados estudiantes? ¿Quedó claro? Todo claro, profe. Listo, jóvenes. Entonces, doy por concluida la sesión el día de hoy. Cualquier consulta, por favor, utilicen el foro o utilicen el grupo WhatsApp y ahí yo con mucho gusto estoy para responderles. Con ustedes estuvo el profesor Wilmar Chávarri, docente del curso Entorno Legal para Negocios y Franquicias. Conmigo próximo... Ah, no, el jueves 6 es feriado, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, estoy subiendo ya el material de la semana 3 y la semana 4, que lo vamos a trabajar, sería el jueves 13, ¿ya? Para no perjudicarnos. ¿Sí? ¿Por ahí alguna consulta? Nada, ¿verdad? Listo. Buen fin de semana, éxitos para todos y mucha reflexión en Semana Santa. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Flor de María. Sonia, adelante. Sonia del Rosario. Ah, ya, creo que... Sí. Buenas noches, profesor. Una consulta. Este jueves que es feriado no lo vamos a recuperar, entonces lo vamos a trabajar el jueves 13. Sí, sí es. Es no recuperable. Ok, profesor. Gracias. A ti, Sonia. Un fuerte abrazo. Buenas noches con todos.